Hola a todo el mundo, bienvenidos, ¿cómo les va? Hola, el equipo chiflador. Ustedes allí en casa en esta tarde rara, casi primaveral. ¿Qué temperatura rara? 14 grados 6 la temperatura, igual que la sensación térmica. 4 de la tarde. ¿Cucharita, Tano, decís vos? No sé, señor, yo estoy acá trabajando. No sé qué harán allí en casa. Está permitido cucharear siempre con la pantalla de Canal 7 a pleno, con sentido público allí, con el mejor equipo de la televisión argentina. Tema para todos los gustos de actualidad, política nacional, política internacional, cultura, temas de género, todo esto para vos. Empezamos, Martín. Dale. El Senado aprobó el pliego de Alejandra Gil Carbó y es la nueva Procuradora General de la Nación. La candidata propuesta por el Poder Ejecutivo fue respaldada por 63 legisladores. 3 senadores radicales votaron en contra. ¿Qué pasa con las denuncias de violencia de género que no prosperan? Para hablar de este tema viene Natalia Gherardi, directora ejecutiva del equipo latinoamericano de justicia y género. La estadística indica que de 10 denuncias hay 8 que quedan allí sin que nada pase. De eso vamos a estar hablando. Y hoy recibimos la visita de Patricia Bermúdez, ahí la ven en pantalla, una luchadora olímpica que además de atleta trabaja de gendarme en el edificio Centinela. La voy a desafiar a lucha. Sí, luchemos juntos. ¿Sabés qué? La voy a voltear, loco. Luchala. Economía social vuelve el micro de Ariel Sujarchuk, del subsecretario de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Hoy con un emprendimiento. La Reserva está dedicado a la elaboración de cerveza artesanal. Qué contento. Nunca vi tanta gente en el estudio. Te digo, hay dos motivos. Cuando hay comida o bebida o cuando hay chicas lindas. Es así la cosa. Hoy hay rica bebida. Ahí tenemos armado, muy lindo lo que armó la gente. Una especie de barcito allí armado con un muestrario barra de con diferentes chopera. Cervezas. Divino. Ahí lo van a mostrar. De La Reserva, Gente que trabaja en Cardales y que tiene una cerveza que parece ser que es una delicia. Tenemos mucho tema hoy, así que vamos directo con la... Mira, ahí está. Mira qué paquetería, cómo armaron todo. ¡Qué lindo! Mirá. Qué lindo, y vamos a probar todas, porque tienen cerveza de todos los tipos, ¿verdad? Rubia, negra, ¿y qué otra? Había otra más. Yo soy un animal porque yo soy abstemia. Roja, ahí está. Bien, Bock, bien, estás Lager, atento, Vos estudiaste la data, no es que vos hayas bebido. ¿Vos por qué estudiás? Más, sí. Claro, me imaginé. Vamos a comenzar con las vías de comunicación. Dale que sí. www.tvpublica.com.ar son las vías. Así comienza nuestra página web. Ahí vas a ver, por ejemplo, que el 27 ya arranca Violencia Arriba, digo yo, pero es Capusotto. Y todos los datos de los programas. La otra trama. Qué interesante el nombre de tu programa, no te lo dije al aire, te lo voy a decir ahora. Es otra trama, no otra la trama. otra trama. No, bueno, yo dije La Otra Trama, que es el título de mi próxima novela. Igual tuviste muy buena onda. Muchas gracias, Osvaldo. Muy buena onda. @tv_publica, nuestro Twitter, o Twitter, como dicen ahora, no se dice Twitter, sí. Facebook es con sentido público. ¿Se puede buscar de otra manera? Me preguntaba un chico en la calle. Yo diría, sí, ponés en el cosito buscar con sentido público y aparecemos nosotros. Y nuestro mail, consentidopúblico@tvpublica.com.ar. Todo esto y mucho más, vías de comunicación ya dichas, y vamos con los puntos principales del primer bloque, de lo que está hablando un poco la gente de la calle, y comenzamos con don José. José Gil Carbó, nueva procuradora después de una larga exposición, con amplia aprobación parece ser. Mi primera pregunta es, ¿para qué sirve un procurador? ¿Por qué es importante un procurador? Bueno, el procurador es nada menos que el jefe de todos los fiscales del Estado. Es, según la reforma constitucional del 94, un órgano extrapoder. ¿Qué quiere decir esto? Que no forma parte ni del Poder Ejecutivo ni del Poder Judicial. Antes formaba parte del Poder Ejecutivo, pero ahora se lo considera desde la reforma un órgano extrapoder que tiene autarquía económica e independencia política. Claro, eso te iba a decir, de alguna manera garantiza independencia. Exactamente, la idea es esa. Por eso mismo es el mecanismo de designación. ¿Cómo se designa? Bueno, lo propone el presidente, pero lo aprueba el Senado con una mayoría exigente, con una mayoría de 2/3, que no es en general las mayorías que se exigen, por ejemplo, para designar embajadores y demás, que alcanza con la mitad más uno. Y de alguna manera rinde examen, si cabe el término. Claro, la idea es que al estar aprobado con 2/3, no solo tenga el apoyo del partido que está en el gobierno, de la fuerza política que está en el gobierno, sino también de un sector de la oposición. Esto es lo que pasó ayer, cuando la aprobaron 63 senadores con solo 3 votos en contra. La aprobó mayoritariamente, además del oficialismo, la mayor parte del radicalismo, una parte de casi todo el Frente Amplio Progresista, la coalición cívica, casi todos la aprobaron. ¿Y quiénes no?
Solo tres senadores radicales. El resto lo aprobaron ¿En base todos. a qué se aprueba o se desaprueba? Bueno, la idea es, según también un decreto firmado por Néstor Kirchner, es el mismo mecanismo que se usa para designar a los miembros de la Corte Suprema. Un decreto que firmó Kirchner que le trata de dar cierta transparencia y visibilidad pública al proceso de designación de los máximos integrantes de estos poderes, de la Corte y de la Procuraduría General de la Nación. Bien, vamos. Procuración General de las Naciones. ¿Cómo se hace esto? Bueno, se propone un candidato, el candidato tiene que mostrar su currículum, tiene que se da un tiempo para que las organizaciones de la sociedad civil, académicas, etcétera, se manifiesten a favor o en contra de este candidato. El candidato tiene que ir a una sesión de la Comisión del Senado que es pública, tiene que responder a las preguntas que democráticamente eran los senadores y en base a eso hay un proceso, digamos, de deliberación pública que incluso se establece que tiene un lapso, o sea, no lo puede proponer el gobierno y al otro día votarlo. Se establece que tiene un lapso, no me acuerdo, son 30 días. Durante este tiempo se escuchan, digamos, las impugnaciones, los votos a favor, en contra, y finalmente se designa. Esto es lo que pasó con el pliego de Gils Carbó. Antes, el Ejecutivo había propuesto otro candidato, que era Daniel Reposo, que era un candidato que le fue mal, sí, que no tenía un currículum adecuado, no tenía antecedentes académicos, que fue muy flojo y muy débil en su exposición pública y que ante la decisión de la mayor parte de los bloques opositores de oponerse, el gobierno retiró el pliego y presentó el otro. Quiere decir que este mecanismo en un punto funciona, digamos. Es muy interesante como proceso democrático, me parecía apasionante. Y de deliberación desde ese pública. lugar. Exactamente. Porque no solo los políticos, sino también las organizaciones, los especialistas de derecho, por ejemplo, los colegios de abogados, algunos se manifestaron en contra de la designación de Reposo y a favor de la de Gils Carbó. Es un muy buen ejercicio democrático. Exactamente. El anterior se debe haber deprimido, ¿no? El anterior se debe haber deprimido. Se debe deprimido porque Pero es no como que tenía muy buenas te juzga todo el mundo. Sí, pero está bien, porque es una manera de darle visibilidad y transparencia al proceso. Sí. Ahora, es lo que nos pasaría a cualquiera de nosotros en cualquier entrevista laboral. Sí. Lo que pasa es que es un hecho privado. Cuando uno requiere determinados roles y lugares, los rechazos son más masivos y públicos. Nosotros, de alguna manera, también estamos sometidos a veces a eso, pero y además, también lo entendemos. a ver, el Poder Judicial y lo mismo el Procurador General es el único poder que no tiene origen democrático. O sea, uno no vota a los jueces, como sí vota el gobierno y como sí vota a los diputados, senadores, intendentes, etcétera. Entonces, es una manera de este poder que en todos los, o sea, no es un invento argentino, digamos, no, en ningún país del mundo los jueces son votados por la gente, digamos, ¿no? Hay unos experimentos en Bolivia, pero en general no sucede así. Ahora, es una manera de darle transparencia y visibilidad a este poder que, por otra parte, en general es un poder muy opaco, muy oscuro, muy hermético, la misma jerga incluso judicial. Para removerlos, cuando hay cuestionamientos, está el proceso del Consejo de la Magistratura, pero también hay dificultades por ahí, arreglos políticos. Mucho tiempo ahí. Mucho tiempo y cuestionados, a veces con historias bastante escandalosas y que siguen en el mismo lugar, ¿no? Pregunta siguiente con este rol. ¿Quién estaba antes y por qué fue necesario auditar a esta nueva procuradora? Bien, el procurador anterior, que era Esteban Rigui, que venía acompañando al gobierno desde el inicio, fue desplazado hace unos poquitos meses cuando en medio del affair de Chicone, digamos, y las denuncias y demás, el vicepresidente Amado Boudou denunció que la esposa de Rigui lo había intentado, le había hecho como una especie de insinuación de soborno a través de su estudio jurídico. Esto forzó a Rigui a la renuncia que fue desde mi punto de vista empujada en exceso por el Ejecutivo. Rigui salió del gobierno, presentó su renuncia, fue aceptada por la presidenta y ahí fue cuando se presentó el pliego primero de Reposo y después de Gils Carbó. Justamente estamos viendo que ahora se estaba debatiendo en el Senado la estatización de Chicone, que es el origen de toda esta situación. Me parecía paradojal la coincidencia, ¿no? Sí, todo además en el mismo, casi en los mismos días, digamos, en la misma semana. Se está debatiendo en el Senado, aparentemente se va a aprobar, acá se requiere una mayoría simple, digamos, el oficialismo tiene los votos para hacerlo y después pasará a diputados la estatización de la empresa Chicone. Vamos ahora a cambiar de tema y pasamos a una efeméride. Cuénteme, Martíncho, qué pasaba un día como hoy. Bueno, un día como hoy, 16 de agosto de 1977, moría Elvis Presley en una situación bastante particular. Lo encuentra muerto su novia, a Elvis Presley, en la casa en Memphis, en Graceland. Y a mí me llamó siempre la atención la historia de Elvis Presley, porque inclusive la muerte de Elvis Presley es un hito más en la vida de este monstruo del rock y sobre todo de una persona tan controversial, curiosa, fenómeno, realmente el primer fenómeno de las disqueras del mundo es Elvis Presley. La primera persona que aparece apoyado por una disquera como producto, no, más allá de su talento, tenía talento,
Pero más allá de su talento, los americanos construyen en Elvis Presley un prototipo del American Way of Life detrás de Elvis Presley. Por eso, cuando vas a cumplir sus roles militares, es prácticamente su vida es publicada en todos lados. Subían los aviones y lo ponían a Elvis Presley bajando con la bolsita vestido de marín. Y aparte es el padre del rock. A tal punto que, por ejemplo, los Beatles cuando van de gira a Estados Unidos, se iban a verlo a Elvis Presley. Y no los atiende, los tiene una semana sin abrirle la puerta. Y después los atiende y dice, son 4 tarados, dice Elvis Presley. Son 4 tarados. Ahí se Igual equivocó. estaría un poquito celoso. Claro, él Habría algo estaba... de competencia, me y parece. dicen los que saben, los verdaderos biógrafos, que fue quien los llevó a fumar marihuana. Que Elvis Presley los llevó a fumar marihuana a los Beatles. Que la primera experiencia con las drogas, los Beatles la tienen con Elvis Presley. Y otros, por ejemplo, ya casi años antes de morir, Led Zeppelin, el cantante Robert Plant, lo admiraba por el estilo de canto. Bueno, también lo tuvo como una semana hasta que, ¿cómo lo convence? Le canta a capela. Curiosidad de Presley, en el medio de Graceland tenía una fuente de la cual solo salía bebida gaseosa. Esa cola. Y vos ibas y tomabas... ¿No se le iba el gas? No, era porque lo maravilloso. mantenía, estaba preparado para Estaba mantenerlo, preparado para sí. No, yo recomendar la película que es muy buena, El último Elvis, Sí, película argentina. Armando Bo Jr., como digo. Armando Bo Jr., el hijo de Víctor Bo, el nieto de Armando Bo, es excelente, realmente excelente, y da cuenta de esta locura que producía Elvis Presley en sus seguidores. Porque, bueno, no voy a contar el final de la película, pero todo se encamina hacia un acto de locura supremo. Una excelente película. Y otra película donde aparece Elvis Presley es la historia de Johnny Cash, una muy buena película que trabaja también Reese Witherspoon. Sí. Y es una muy buena película y también aparece todo este clima que cuenta Martín, ¿no? Y esa rivalidad que tuvo con Johnny Cash, que a nosotros por ahí los argentinos nos queda muy alejada, pero a los que nos gusta el rock, Johnny Cash y Presley durante un tiempo fueron como el River Boca de la música. Claro. Y se volvieron locos. Se cruzaban, en las giras se cruzaban. Exactamente. Y había peleas que eran mediáticas. Como hoy podemos ver a cualquiera peleándose en la televisión. Estos dos monstruos de la música se peleaban. Ahora, los dos con un enorme desequilibrio. Totalmente. Siempre pienso por qué en ese momento, esa generación, ocurría eso. Los dos muy Bueno, de hecho, muy buenos, la mucha adicción de las drogas de Presley claro. lo lleva a la muerte. Mucha locura. A tal punto que no se sabía, el parte médico forense de Elvis Presley es así. Lo voy a decir en 3 palabras y yo termino. Dice, Elvis Aaron Presley murió por causas de tal droga, que combinado con tal droga le puede haber causado un paro cardíaco. Pero, como también tenía esta droga, puede haber generado un paro respiratorio junto con esta otra droga. O sea, siendo 3 carillas de drogas que pudieron causarle la muerte a Elvis Presley. Bueno, de hecho el estado físico del último tiempo Era- hablaba claramente Sí, de había los engordado abusos que mucho estaba también, cometiendo. ¿no? Estaba, más que gordo, yo creo que estaba muy hinchado, hinchado, por la ¿no? cantidad de cosas que tomaba, porque era tremendo. Pero sí. es tan grande el poder de Presley sobre sus fans, como bien dijo Osvaldo, que el día de hoy, 2012, hay que hacer cola en Graceland para entrar durante 1 hora y media para visitar su casa Muy museo. impresionante, muy impresionante. ¿Lo conocés? ¿Fuiste? Sí, 3 veces fui a Graceland. Mira. Vamos a cambiar ahora de tema, volvemos al país y Mariana con una noticia que parece la repetición de una que llamaba la atención hace un tiempo que tiene que ver con Córdoba. En Córdoba la noticia pasaba por cerrar whiskerías o cabarets, que es la whiskería es el eufemismo que se utiliza en realidad para el término que todos conocemos como cabarets. Bueno, parece ser que esto está siendo copiado en otro lugar, Marian. Tucumán acaba de sancionar ayer una ley similar a la de Córdoba que prohíbe la instalación de prostíbulos que se habilitan habitualmente en distintos lugares del país con esta modalidad de, bueno, bar nocturno, bailable, whiskería. Los propios municipios dan la autorización, sabiendo que en realidad lo que funciona ahí es un burdel, un prostíbulo, donde hay explotación de la prostitución ajena. Porque esto, hay que aclararlo, insistir, es lo que está prohibido en la Argentina. No la prostitución en sí misma, no que una mujer esté en situación de prostitución, se prostituya, ella cobre por sexo. Lo que está prohibido es que haya un explotador, un proxeneta. De todas formas, es una ley, desde 1937 están prohibidos los prostíbulos en la Argentina y sin embargo, bueno, pululan por todos lados. De todas formas, en los últimos años, Córdoba tuvo la iniciativa como provincia, ya algunos municipios, Santa Rosa en La Pampa fue el primero, hace un par de años, empezaron con esta iniciativa de prohibirlos lisa y llanamente, aún bajo esos eufemismos que los propios municipios autorizaban, porque hay como esta doble lectura, ¿no? Decimos que están prohibidos, pero autorizamos como whiskería y funciona. Ahora,
Ahora, lo que veíamos observando con este tipo de normativa ha tenido el aval de la Fundación María de los Ángeles, que es la fundación que encabeza Susana Trimarco, la mamá de Marita Verón. Tucumán es una provincia emblemática en relación a la problemática de la trata porque fue donde secuestraron, desapareció justamente Marita Verón, por la cual hay un juicio que está siendo llevado adelante por estos días. Se calcula que en noviembre, hoy justo hablaba con uno de los abogados de Susana Trimarco, Carlos Garmendia, que me decía que para noviembre calculan que va a estar finalizado el juicio y va a haber fallo. Y ellos apoyan esta normativa y van a trabajar, de hecho el gobierno de Alperovich, del gobernador de Tucumán, los convocó al equipo que trabaja con Susana Trimarco para reglamentar la ley. Hoy tuvieron una reunión con el gabinete de Alperovich y acá hay un punto clave que no hay que olvidar, no es solo cerrar prostíbulos. El tema es qué pasa con las mujeres que están en situación de prostitución. Hay muchas de ellas que están engañadas, cayeron bajo redes de trata, ¿no? Fueron engañadas, están siendo explotadas en contra de su voluntad. Pero hay otras mujeres que, como salida extrema ante la necesidad, se encuentran en esta situación. Y yo creo que ahí el Estado no puede estar ausente. Y justamente en la reglamentación, la gente de la Fundación María de los Ángeles pone el eje en esto, ¿no? Que hay que armar una comisión donde también participe gente del Ministerio de Trabajo, ¿no? Y se articulen programas para que las mujeres que estén en esa situación de prostitución como salida extrema en una situación de supervivencia, bueno, tengan otra salida, que no sea considerado un trabajo. Y este es el gran debate que enmarca este tipo de normativas. La prostitución no puede ser un trabajo, es una situación en la cual está atravesada por la violencia hacia las mujeres. Bueno, sobre eso hay un debate porque muy hace grande, poco tiempo exactamente. Justamente teníamos una discusión acá en el programa y la persona, ¿cómo se llamaba la señora que vino? Elena Reinaga, que es la Elena titular Reinaga de la Asociación Argentina de Meretrices, de Mujeres Meretrices de Argentina. Que quieren que sea un trabajo. Claro, estas historias que a lo mejor ella dice que están teñidas como de novelesco, en fin, como con una cuestión de víctimas. Ella eligió esa opción como un trabajo, a ella le gustaba hacer eso porque vio que ganaba mejor y que, en fin, podía elegir esa situación. Es un debate instalado, es interesante como debate. Yo creo que la situación de prostitución en sí misma, las mujeres no quieren que sus hijas sean prostitutas. Si uno hace una encuesta, va a encontrar que no quieren que sus hijas sean prostitutas, porque realmente no es una actividad que uno quiera recomendarle a otra mujer y sobre todo a una hija. Y yo creo que ahí está la clave, porque tal vez en algún momento de la vida una mujer tuvo que optar, no elegir, optar entre posibilidades de supervivencia y está haciendo esa actividad. Ahora, ¿queremos esa actividad para una hija que se dedique a hacer prostitución? ¿Y por qué digo atravesada por la violencia? Vos decías, Osvaldo, porque está atravesada por la violencia. Es una relación desigual. No estás vendiendo arroz en un almacén, estás vendiendo otra cosa y muchas veces está atravesada justamente por la violencia. Pero prohibirlo, ¿vos creés que prohibirlo no está prohibida, no está prohibida la prostitución en la Argentina. Digo, ¿en qué país del mundo no está prohibida, la prostitución está prohibida? No, acá no está prohibida. Lo que está prohibido es la explotación de la prostitución ajena, el proxeneta. Eso es un horror, pero no es precisamente por ahí en los cabarets o en las whiskerías donde está esto presente. A lo mejor están cerrando fuentes de trabajo que realmente serían sustanciales para que esa gente pudiera mantener a sus hijos. Claro, por eso digo que la otra cara de este tipo de normativas tiene que ser articular con los programas que dan salidas de trabajo para que las mujeres puedan optar por otra salida laboral. A ver, la pregunta es si con este recurso se resuelve el problema. Básicamente, no, o sea, no se resuelve. ¿Qué es lo que se logra con este recurso? Yo no sé si en realidad con este recurso, porque van a abrir otro. No, lo que otro sí espacio que también va a tener otro nombre. Va a haber, van a trabajar en otros lugares mucho más peligrosos incluso. Puede salir, digamos, la cuestión de la calle o los privados. Los privados donde están sin la mirada del exterior, ¿no? Porque en un prostíbulo, en todo caso, hay una entrada pública. En un privado, en un departamento, está cerrado. Exactamente. Esto es uno de los argumentos. Ahora, la cuestión es que, digamos, es el tema más de fondo. ¿Cómo definimos a la prostitución? ¿Lo definimos como un trabajo o no lo definimos como un trabajo? Queremos que las mujeres, hay un proyecto, de hecho, Elena Reinaga, que es la titular de AMAR, la Asociación de Meretrices, de Mujeres Meretrices de Argentina, impulsa un proyecto para reglamentar el trabajo de la prostitución, donde puedan hacer un curso y tener una credencial
por la cual se las nombre como prostitutas, un curso de derechos humanos, de prevención de transmisión de enfermedades de transmisión sexual, y que se puedan jubilar como trabajo forzoso o trabajo insalubre en todo caso. Es un debate histórico. Yo creo que la verdad, a mí lo que más me parece, o sea, lo que me parece que está bueno que se instale todo el tiempo. Porque yo escuchaba el otro día acá en el programa a esta mujer y ella sostiene que es su trabajo. Y no le pone ningún prurito de nada, es su trabajo. Y ella dice, Y además lo que sostengo. habían logrado muchas cosas Pero por otro positivas lado, sí. y se las quitaron todas a partir de notas donde Pero por otro lado se también las estoy de acuerdo con considera Mariana. Prácticamente ¿Qué pasa cuando marginales, ¿no? es tan chico el embudo que no me queda otra? Si no le abro el panorama a una mujer que no tiene opción, es también, de una manera, una injusticia. Sí, pero no sé si el camino es cerrando whiskerías. Claro, el camino- No, el eso camino- estoy de acuerdo. pero Pero lo que esa digo mi es, pregunta. ¿qué chance le doy yo a esa persona que se encuentra frente a la espalda y la pared? Dice, tengo 3 hijos, no los puedo mantener, mi marido Mira, me abandonó. Yo creo que ¿Qué hago? un tema que es cierto que estas leyes de cierre de prostíbulos pueden ser una salida fácil para los políticos. Claro. Es decir, vos tenés el problema de la trata en la Argentina y en el mundo. Es el tercer negocio después de la venta de armas y de droga, la venta de El mujeres tráfico y de- el tráfico de personas. básicamente. Sobre todo de mujeres para la explotación sexual y para el trabajo esclavo, ¿no? En el mundo y en la Argentina también. Se ha puesto de moda hablar de la trata, ¿no? De la trata, y todos consideramos que es un horror, que se vendan mujeres, porque es la realidad. Hoy se venden mujeres de prostíbulo a prostíbulo. Pero en eso está todo el mundo eso de acuerdo con claro, vos. No hay discusión en eso. Exactamente. Bueno, entonces, ¿qué es Ninguna lo que está discusión. pasando? Que muchos políticos, tomando el discurso de combatir la trata, están cerrando e impulsando este tipo de leyes. ¿Son la solución al problema de la trata? No son la solución, porque el gran problema de la trata tiene que ver con las complicidades políticas de policías, de funcionarios, que hacen la vista gorda para que suceda. Entonces, yo creo que uno de los problemas que podían generar solo impulsar estas leyes que prohíben los prostíbulos es que nos quedemos con esto y que con esto pensemos que ya hicimos todo lo que tenemos que hacer, cuando en realidad el problema es más amplio. El problema es darle mayores oportunidades a las jóvenes para que cuando alguien las tienta con un trabajo de mucha plata en la otra punta del país, porque esto es lo que hacen las redes de trata, piense que puede tener una salida terminando el secundario, clarísimo. teniendo trabajo en la zona donde ella vive. Entonces, me parece que el riesgo que se corre quedándonos solo con este tipo de normativa es que, los gobernadores piensen que han hecho todo impulsando este tipo de leyes. Vamos a darte una opción ahora a la hora de prender la tele y tiene que ver con la pantalla de Canal 7 y lo que va a pasar mañana, Osval, se viene un estreno. 22 horas, esta película emblemática que tiene algo para mí importante, que es pensar en San Martín en términos reales. Siempre cuando se piensa en San Martín se piensa en el prócer poco menos que de Villiquen. No es lo que hace Rodrigo de la Serna en esta película, que tiene la impronta, por un lado, de un director inteligente, un director que supo ver a un San Martín de carne y hueso. ¿Qué significa un San Martín de carne y hueso? Significa un San Martín que puede no ser tan esbelto como era el San Martín de Leopoldo Torre Nilsson cuando filmó este San Martín, de revista, este San Martín caricaturesco. Esta es una película donde San Martín por momentos es torpe, por momentos es violento, por momentos es lo que siempre fue, un profundo conocedor del terreno que estaba reconquistando para obtener una nación libre, que tenía un coraje a toda prueba y que con su enfermedad cuesta, porque cruza los Andes no como nos enseñaron en el colegio, siempre montó en su caballo, siempre con perfecta salud, no, todo lo contrario, aquí cruza los Andes seguramente como lo cruzó San Martín, y eso lo hace mucho más grande y mucho más importante. Los cruza por momentos en camilla, con dolores horribles, conoce la traición, conoce también el afecto de la gente que peleaba pensando en que la patria era realmente lo único por lo que merecía en ese momento o por lo que valía la pena en ese momento morir. Una muy buena película que ha tenido un éxito impresionante, una cantidad de espectadores muy importante, y en la televisión pública mañana viernes a las 10 de la noche.
Muy bien, lo veremos entonces. Le damos la bienvenida ahora a nuestra invitada, Natalia Gherardi, directora ejecutiva de ELA. Natalia, bienvenida, gracias por venir. Traducime ELA, que lo tengo acá. ¿Es Equipo Latinoamericano de Justicia y Género? Así es. Bueno, bienvenida, gracias por venir. Bueno, por supuesto que no te voy a explicar yo a vos lo que nos tiene a todos muy impactados en realidad habitualmente. Lo cierto es que esta semana la noticia de la violencia de género tomó nuevamente, en realidad todas las semanas tenemos noticias de este estilo. Lo impactante de esta semana fue que hubo una familia que desesperada ante la ausencia de respuesta por parte de la justicia decidió grabar lo que le pasaba a una mujer. ¿De qué estoy hablando? Del caso de Bahía Blanca, de la mujer golpeada por su exmarido delante de su chiquita. Y la pregunta en cuestión, lo que se pone sobre el tapete es, ¿tarda mucho la justicia en reaccionar? ¿Por qué en estos casos hay una mujer que dice, hice la denuncia 15 veces y nadie vino? ¿Por qué en el caso de la otra mujer, que a mí me impactaba mucho, la que fue baleada en la puerta del colegio de sus chiquitos, denunció 80? ¿Qué pasa con la justicia? Pasan muchas cosas en diferentes jurisdicciones y en diferentes instancias de la justicia. Razonablemente la sociedad consideramos a la justicia como un todo y la respuesta o la falta de respuesta del Poder Judicial como algo orgánico. Pero el Poder Judicial son muchos jueces y juezas en diferentes ámbitos, digamos, de la provincia o de la ciudad y en diferentes competencias civiles o penales y demás. Entonces, en términos generales, la percepción de la sociedad, que no puedo más que compartir, es que la justicia llega tarde, llega mal y llega descoordinadamente. No siempre es así y hay, por suerte, algunos buenos ejemplos que nos tienen que servir nada más que para imitar y tratar de ver de qué manera tomar esos buenos ejemplos para expandirlos en la sociedad. Ahora, en el caso de estos de Bahía Blanca o de la señora en la Ciudad de Buenos Aires, donde había decenas de denuncias, evidentemente la justicia nunca llegó o llegó demasiado tarde y ahí creo que parte de los problemas es que no se toman en serio las denuncias de las mujeres. Pero por eso esta mujer lo grabó, porque no se tomaban en serio. No se creía su palabra Claro. y faltaba entonces el testimonio o la prueba contundente y ante eso la desesperación la llevó a nada más y nada menos que grabarlo frente a... Un tema clave en esto es que tal vez van por una amenaza, ¿no? Porque el círculo de la violencia doméstica empieza con una amenaza, con una agresión, con un hostigamiento y tal vez la justicia no toma dimensión de lo que puede venir después, porque en realidad están habituados, sobre todo la justicia penal, a tratar con homicidios. Entonces esperan hasta ese momento para actuar, cuando obviamente ya es tarde. La pregunta es, ¿tiene herramientas la justicia? ¿Es un tema de la justicia civil o penal primero? ¿Y tiene herramientas para proteger a la mujer antes de que llegue al femicidio? Creo que ese es el punto, diferenciar la competencia y lo que puede hacer y lo que razonablemente debemos esperar de la justicia civil y la penal. La penal siempre llega tarde. La justicia penal actúa después del hecho que ya sucedió, después de que el delito sucedió. La justicia penal, salvo por la señal que da en contra de la impunidad, no previene los delitos. Los delitos suceden y después la justicia penal actúa sancionando. Eso da un mensaje a la sociedad, pero el hecho concreto en ese caso ya sucedió. El dispositivo que existe en la mayoría de las jurisdicciones de Argentina, en todas diría, es el de pedir órdenes de protección a la justicia civil, que en Buenos Aires por lo menos es la justicia de familia. Los jueces civiles con competencia en asuntos de familia. Allí podemos ir a recurrir para pedir órdenes de protección, órdenes de exclusión del hogar, etc. Y eso sí sucede antes, o puede suceder, y no siempre sucede, antes del hecho consumado, frente a la violencia psicológica, frente a la amenaza, con un relato contundente y con elementos para un diagnóstico de riesgo. En algunas jurisdicciones funciona con alguna mayor rapidez. Ahora, ¿cuál es el problema? El juez dicta una medida de no acercamiento o una exclusión del hogar. ¿Eso se convierte automáticamente en una orden respetada por el agresor? Claro. ¿Qué pasa cuando la viola, esa norma, ¿no? A esa restricción? Muchas veces no la respetan y entonces ahí también está la necesaria coordinación con la policía para hacerla respetar y también que el hecho de la violación de esa orden tenga también una consecuencia, porque si no, otra vez, el mensaje que se da es uno puede violar una orden judicial de no acercamiento y no tiene mayores consecuencias. Y todo eso va cimentando la idea de la impunidad y también de la desprotección. No, y además eso desalienta, más allá del crecimiento de las denuncias que se han registrado, que no sé si es que hay más hechos de violencia y por lo tanto hay más denuncia, o hay más conciencia de que hay cosas que no se deben permitir. Lo cierto es que yo soy víctima y veo que del otro lado
hay una persona que está contando, chicos, hice 80 veces la denuncia y nadie me dio bolilla, y cada vez que yo denunciaba y mi ex marido se enteraba, era peor porque venía más enojado, por lógica, digamos, me parece que es desalentador para la víctima este mensaje. Absolutamente, es desalentador para la sociedad, Exacto. es desalentador el mensaje que da respecto de la justicia y de las medidas de protección. Es trágico que la denuncia, que hay en aumento en todas las jurisdicciones, los datos estadísticos que hay sobre el registro de denuncias muestra que aumentan, y eso está, creo, a tono con la mayor sensibilidad social que hay sobre lo inaceptable de estas formas de violencia. Pero si la denuncia después se frustra en la imposibilidad de sentir que de ahí se sigue una respuesta, entonces eso puede generar un efecto contrario. No estamos allí todavía, estamos en el momento, en la sociedad, quiero decir, en el momento de ver qué pasa después de la denuncia. Tiene que haber mucho después de la denuncia. ¿Por qué no funcionan rápidamente como deberían ante una situación de una mujer, un niño o quien fuere víctima, hasta un hombre puede ser víctima, digamos? ¿Por qué la justicia no reacciona siempre rápidamente? ¿Qué es lo que debería pasar? Porque tiene que reaccionar rápidamente la justicia, pero no solamente la justicia. También tienen que reaccionar rápidamente medidas de políticas públicas. La justicia sola... La justicia debe reaccionar mejor de lo que reacciona, debe atender siempre las denuncias, debe considerarlas todas con seriedad, todas y cada una de ellas. Pero aún logrando eso, solo eso no alcanza. Y lo contaba hoy la muchacha de Bahía Blanca. O sea, además necesita asegurar su vivienda, necesita contención psicológica para ella, para sus hijas, el tema de la escolaridad, las políticas de cuidado para que ella pueda insertarse nuevamente en el empleo. Digo, hay un montón de cosas que tienen que suceder además de la respuesta de la justicia, porque si no también muchas veces lo que sucede es que se frustra la propia mujer y no vuelve a insistir con otra denuncia. La última es tuya. ¿Y qué pasa con estos nuevos dispositivos por ahí tecnológicos, el botón antipánico, los GPS? ¿Pueden servir para proteger mejor a quien está denunciando una situación de este tipo? Seguramente, sí, pueden servir. Creo que todavía no tienen suficiente recorrido, no hay tanta experiencia de cómo han funcionado como para poder monitorear su efectividad, pero sin duda todas las medidas que se puedan poner a disposición de una mujer serán buenas y necesarias. Y por ahí para cerrar un mensaje alentador, ¿no? Porque también escuchamos estas historias y que la justicia no responde o responde tarde, pero me parece que también hay que pensar que las mujeres tienen que atreverse a denunciar y a dar esa batalla para salir de la violencia, del círculo de la violencia que están viviendo si lo están haciendo en su casa, ¿no? Sin duda, la denuncia siempre es importante. Lo mejor sería hacer la denuncia además en las mejores condiciones. Una vez que tienen una red de contactos, una red de contención que les permita sostener la denuncia. Que te instrumentan. Para que no sea solamente un hecho de frustración. Pero, digamos, para tener una voz de esperanza respecto del tema, hay mujeres que sobrellevan situaciones de violencia, que las superan, que rehacen sus vidas, que encuentran un valor en su vida por sí mismas, y eso es suficientemente fuerte como para seguir adelante. Gracias, Natalia. Muchas gracias, un gusto haber tenido el programa. Ojalá ya en casa sirva. Rectificamos un poquito la información. La peli de San Martín es el domingo 22:30 a través de la pantalla de Canal 7 de la televisión pública. No te la pierdas, está buenísimo y es ideal para que lo veas en familia, para que los chicos tengan una clase de historia un poco más ágil, más divertida. En el bloque que viene vamos a recibir a Patricia Bermúdez. Participó en Londres, en los Olímpicos de Londres, en lucha libre. Y parece que es mini, que es chiquitina, sí la quiero conocer. Así que vos también, una historia de vida maravillosa. Gendarme además, y parece que va al frente. No te lo pierdas, ya venimos.